De nuevo tenemos a Víctor aquí en Novelda para presentarnos la segunda de sus publicaciones, centrada en novela histórica. Sabéis que hace unos meses estuvo aquí en Novelda presentándonos su primera novela, El Godo, y creo que ha causado bastante buena sensación y ha gustado mucho el libro. Y ahora creo que va a presentarnos un libro que creo que, aparte de la facilidad que tiene para escribir y para entretenernos y engancharnos a la hora de realizar una construcción novelística como la que hoy presenta, trata un tema que, como él dirá muy bien, también será explicado por Joaquín, creo que nadie conocíamos, ni incluso mucha gente que hemos hecho historia conocíamos, que era el intento de ocupación que hicieron los vikingos en su momento, hace ya tiempo, de la zona sur de la península, y creo que, por tanto, hace una combinación, igual que hiciera con el Godo, ahora lo hace con el vikingo en Al-Ándalus, hace una combinación importantísima en estos tiempos, que es aproximarnos un hecho histórico reconocido, un hecho histórico conocido, de una manera más entretenida que lo hacen los libros de historia. Yo quiero agradecerle a Víctor nuevamente que haya querido presentar esta novela entre nosotros, que la haya venido aquí a presentar a nuestro municipio. Le animo a continuar escribiendo, ya creo que suenan por ahí ideas nuevas de su futuro libro, y les animo a todos ustedes, igual que aquellos que lo siguen por los medios de comunicación, a que lean El Godo, que lean Un vikingo en Al-Ándalus y que se enganchen a Víctor. Víctor, te dejo ahora con Joaquín, que te hará mejor presentación que yo, y seguro que la gente disfrutará mejor de sus palabras. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de Un vikingo en Al-Ándalus, la segunda novela de Víctor Fernández, autor que repite en esta misma plaza unos meses después de haber presentado El Godo. ¿Cuál es el Godo? Esta canción. Ahí tienes el primero, el vikingo. Este es el Godo. Este es el Godo. Su ópera prima. Es todo un honor recibir nuevamente a Víctor en Novelda, porque además cumple rigurosamente con una promesa que nos hizo el 14 de noviembre de 2000, el año pasado, cuando presentó aquí mismo El Godo. Víctor es un leonés de 1967 y, aunque en general su vida ha transcurrido lejos de los ambientes literarios, eso cambió radicalmente cuando decidió hacerse cargo de Bodega Adolfo, lugar donde ejerce de mantenedor de varias tertulias, no todas ellas literarias. Durante más de 20 años, Víctor fue director comercial de una empresa, lo que le llevó a recorrer España, toda España y buena parte de Europa. Esa vida peregrina ya la ha abandonado. Y ahora muchos de los viajes que emprende tienen lugar en las páginas de los libros que escribe. Aunque ha sido columnista en diversos medios, Víctor nació como escritor en Alicante, cuando fue premiado en el certamen de relatos cortos, Relatos Urbanos 2011. Si El Godo era fundamentalmente una novela histórica, Un vikingo en Al-Ándalus es un auténtico relato de aventuras, si bien estructurado sobre un marco histórico determinado, un episodio, como se ha referido a Valentín, muy poco conocido de la Alta Edad Media española, la invasión vikinga de Sevilla. Medio en broma, medio en serio, podemos decir, ya lo hemos comentado alguna vez, que Víctor ha escrito una trepidante novela para explicarnos por qué los morancos son rubios. Si la acción del Godo se movía entre el año 700 y el 722, Un vikingo en Al-Ándalus nos traslada hasta los años del siglo IX, más o menos entre el 822 y el 851. La fecha última no es exacta en la novela, en la cronología de nuestras críticas narrativas, el año de la muerte de Fatah, pues puede ser la que sí. Si bien buena parte de los sucesos narrados acontecen precisamente en el año 844, que es cuando se produce la invasión vikinga de Al-Ándalus. Encontramos en esta nueva novela todos los ingredientes imprescindibles para atrapar al lector. Ahora bien, si en El Godo había un protagonista indiscutible, Martín, en Un vikingo en Al-Ándalus ese protagonismo queda repartido entre varios personajes.
lo que permite al autor abrir varias líneas narrativas e ir simultaneándolas, de manera que todas se encuentren al final de la novela, que consta de 72 capítulos breves, precedidos de un prólogo y rematados por un epílogo. Hay también lo que él llama, de forma muy humorística, la Wikipedia, donde, nos revela cuáles de los personajes, cuáles de los personajes de la novela son históricos, de una base histórica real, y cuáles son fruto única y exclusivamente de su imaginación. Los personajes centrales son, sin duda, Ivar, un joven piloto que procede de las costas danesas, y Claudia, una joven, hija de Marco, que es un criador de caballos, cuya vida, a lo largo de la novela, da un giro radical. Hay, en un vikingo en Al-Ándalus, una suerte de Bildungsroman, o novela de aprendizaje, sobre todo en los capítulos iniciales, donde se relata la infancia de Ivar en las costas danesas, pero también en un relato de venganza y de reencuentro entre los amantes. Uno de los atractivos indiscutibles de esta novela es que los personajes ficticios conviven con personajes históricos reales. De hecho, que no como por periodo, cuando me imaginaba, este debe ser ficticio, ese era real. Algunos sí, porque esos personajes históricos no solo están convocados para darle, digamos, un bulto redondo a la novela, sino que forman parte de la acción de la novela, participan directamente en ella. Así, Abderramán II tiene un papel importante, Taruk, su amante también. ¿Cómo se pronuncia el nombre de Fatanaser? Nas es un eunuco, es también un personaje real, pero es fundamental, porque sin él la trama, y sin Taruk, la trama de la novela, no se sorprendería en algunos de muchos de sus detalles. Y además, como Víctor tiene el detalle de darnos los datos históricos y la conspiración que sitúa la acción dentro de una conspiración contra Abderramán, pues enmarca muy bien y encaja muy bien las piezas dentro de esas anécdotas históricas reales. Aunque ya saben que no me gusta demasiado hablar de la novela ni contar el argumento, debo insistir en que Víctor ha sabido construir un relato complejo, ubicado en geografías distintas y distantes, que refleja dos culturas, visto en alguna de las entrevistas que él ponía en énfasis en que cuenta desde el punto de vista, que es algo que quizá no sea tan habitual, porque en los relatos de la conquista, en los relatos del periodo árabe, casi siempre la perspectiva que tenemos, la perspectiva que asumimos, es la del bando cristiano, es la perspectiva que él mismo asumía en el fondo. Pero aquí estamos hablando desde el punto de vista del mundo árabe y del Emirato de Córdoba, fundamentalmente. Hablamos de esas dos culturas, que en este caso, fundamentalmente la vikinga y la árabe, también se habla de otras culturas que viven en Al-Ándalus en ese momento, porque dos de los personajes importantes, Claudia y Marco, no pertenecen, no son árabes, evidentemente, sus nombres, ¿cómo van a ser? Son descendientes de los romanos que vivieron en esas tierras. Luego, además, hay personajes, yo creo que magníficos y construidos al detalle, como Hakon y Gunrod, que son dos de miles berserkers, luego si acaso hablamos de ellos. Luego hay un personaje, hay un malvado. Víctor construye unos malvados que solo por saber cómo acaban esos malvados tengo que terminar de leer la novela. Yo ya lo estoy diciendo a le tienen que dar para el pelo en algún momento dado. Yo estoy deseando ver lo que ocurre con este personaje. Hay uno, no tiene desperdicio, Ahmed, una revista miserable y sin escrúpulos que no duda en sacrificar a todos cuantos tienen alrededor para poder leer. Hay además algunos temas muy interesantes, como el asunto del herraje de los caballos, que surge precisamente en ese momento histórico y el que quizá les pueda contar algo más Víctor después, y también, sobre todo al principio de la novela, pues describe muy bien toda la mitología nórdica, que quizá nosotros nos explican todavía, en un momento en que la mitología clásica la conocemos mal, la mitología nórdica solo aquellos aficionados a algunos cómics la conocen con detalle, pero se nos pierde. Ahora bien,
debo advertirles antes de acabar de una cosa. Si comienzan a leer la novela, lo que yo les recomiendo, prepárense, porque no van a poder dejar de leerla. Y hay que crear adicción. Y van a tener todas las tareas de la casa abandonadas hasta que lleguen al final de la novela. Antes de cederle la palabra a Víctor, me gustaría hacer dos cosas. Una es hablar de sus nuevos proyectos. Tenía aquí una información, pero he hablado con él hace un momento y acabo de descubrir que es una información absolutamente caduca y obsoleta. Le he preguntado sobre su novela erótica, me ha dicho que de momento no. Le he preguntado sobre la continuación del Godo y no me ha dicho nada, pero me ha dicho que está escribiendo una de las, ¿no? ¿Sí? Una de las, para la vuelta al reto. Quiero leerles algo. No es un fragmento de la novela, pero sí que es, en la parte de agradecimientos, hace, al final de todo, hay una parte de agradecimientos, de bien nacido ser agradecido, es el título de ese apartado, y hace un elogio de la escritura, y una descripción de la escritura que yo creo que estaría bien compartir aquí con ustedes. ¿Qué enorme proyecto es escribir y publicar un libro? ¿Cuántas horas hay que dedicarle? ¿Qué egoísta es? ¿Cómo se apropia de tu tiempo y así del de los tuyos? Tardes enteras. No sé por qué soy escritor de tarde-noche y no de mañanas frente a la pantalla. A veces documentándome, otras escribiendo. Vale, lo reconozco, me lo paso pipa. Disfruto cada línea que surge de mis dedos que avanzan por las teclas de forma constante, incansables. No es un sacrificio, por lo menos para mí. Mi único defensor, mi único juez y mi único jefe soy yo en estos menesteres. Y sin embargo, qué importante es estar rodeado y acompañado de amigos, de gente que te quiere, de personas que te animan. Los escritores escribimos para los demás, y cuando te leen y te comentan que les has hecho llorar o reír o se enfadan por un pasaje del libro, entonces, solo entonces, podemos estar seguros de que hemos conseguido que nuestras letras calen tan hondo en el lector como para condicionarle con ellas. Hemos logrado manipular los sentimientos de ese lector, las más de las veces anónimo, que adquiere el libro para dejarse embaucar, para vivir las experiencias de nuestros personajes, para llorar o reír con ellos. Ese es el verdadero éxito, el verdadero placer que un escritor encuentra en un libro, llegar al lector. Y en estos tiempos en el que a veces los escritores se olvidan de esto y ocurre la clave al final es un buen libro que llegue a los lectores. Porque un libro sin lectores no existe. Ahora les dejo con Víctor, que según él mismo me ha comentado, nos hablará o está dispuesto a hablarnos de todo lo divino y lo humano que sale en un vikingo de la luz. Con ustedes, Víctor Andrés. Fantástico. Está en una librería haciendo libros muy bonitos, pero está en un entorno tan bonito, pues te llena más también. Te da mejor las fotos, además, me gusta. Bueno, no quiero que esto sea una dictadura de la autoría de nuestro libro, que los autores nos dejéis hablar de nuestro libro, nuestros libros que estáis perdidos. Entonces, si tenéis dudas o queréis comentar, vamos a hacer interactivo, es más cómodo, más ágil y más divertido para todos. Bueno, yo cuando escribí Vikingo en Arándalos, pues era una historia que había descubierto tras estudiar para todos. No sabía que los vikingos habían llegado hasta Sevilla, navegando desde Dinamarca. Y entonces es una historia que, como a mí me gusta la historia, desconocía, porque me chocó. ¿Cómo es posible que me considero un poco sabiendo de esto? Primer capón en la cabeza. Y ya cuando empiezas a descubrir que hay una historia paralela, que es una trama que hay en Palacio, que se da justo en esa temporada también, un poco aprovechando el desconcierto que surge en Al-Ándalus al ser invadida Sevilla, unas que van por cerca de 5.000 vikingos. Estamos hablando de una invasión, no eran los barcos de Vicky, que eran 30 vikingos, no eran 5.000 vikingos y más de 100 barcos subiendo el Guadalquivir. Y entonces, pues una historia que yo creo que merecía la pena ser contada.